Caín entra a ver a su padre, deseando saber cómo está después de haber despertado del coma. El conde no podía hablar, solo pestañea para poder comunicarse. El hijo pregunta si recuerda quién lo empujó. El conde le contesta que sí, pestañeando una vez. Pero en ese momento entra la condesa con el doctor. Después de revisarlo, el doctor cree que puede mejorar siempre y cuando la condesa continúe con sus cuidados. A Caín le resulta muy molesta, pero la deja y sale de la habitación. Poco después llega Arya a verlo y se encuentra con su hermano, quien le dice que debe informar a la jueza, pues cree que no importa quién sea la culpable. Al final su padre siempre estará del lado de Miele. Tiempo después, Arya y su madre estaban en el jardín. La condesa no estaba del todo feliz de que el conde haya despertado, pues ahora está parapléjico y no sabe si podrá ayudarlo a salir adelante. Difícilmente podrá ser de nuevo la cabeza de la familia, y Caín pronto se convertirá en conde. Además, ha notado cómo observa a Arya de manera muy extraña y no le agrada. Arya pensó que su madre era feliz con el amor del conde, pero ella le explica que cuando el conde la llevó a la mansión, solo fue porque necesitaba a alguien que no lo molestara todo el tiempo. Le había contado que su difunta esposa era demasiado molesta y poco interesante, así que ahora que se encontraba en esa condición, se sentía aliviada, aunque no se alegraba de verlo así. Al ser un noble, no necesita amor cuando se casa, y para ella solo era un hombre desafortunado. Le cuenta que los nobles de los alrededores siempre eran ruidosos e intentaban hacer que sus hijas se convirtieran en amantes de la familia del conde. Cuando él se sintió abrumado por esas interferencias, ella se ofreció a formar una familia con él. Le dijo que lo obedecería y se convertiría en la esposa que él deseaba. Por esa razón la escogió, aunque nunca esperó que lo hiciera debido a sus antecedentes. La condesa conoce muy bien su posición, por ende sabe que si Caín se convierte en el nuevo conde, no pueden garantizar seguir teniendo techo y comida. Arya le pregunta qué piensa hacer y si está dispuesta a regresar al lugar de antes, pero su madre está dispuesta a tener un divorcio perfecto y tomará legalmente todo lo que necesiten para vivir bien y poder irse sin problemas. Ya lo había estado pensando, pues los nobles eran muy extraños y no quería desaparecer en manos de un hijo adoptivo. Aunque a diferencia de ella, Arya no debía trabajar, ya que tenía a un buen chico a su lado. Le aconsejaba a su hija ser feliz con la persona que ama y no hacerlo esperar. Estaba orgullosa de que, a pesar de no haber hecho las cosas bien por ella, haya crecido de manera correcta. Le decía que no había heredado nada de ella, pero estaba orgullosa de eso. Arya le decía que esta vez serían felices. Mientras tanto, debido a que el conde había despertado, la condena de Miele se había reducido de 20 años en prisión a 5 de reclusión domiciliaria. Además, la joven se enteró de que su padre la había señalado como la única culpable de los hechos, lo cual no podía creer. Se preguntaba por qué no se había puesto de su lado, siendo ella su hija biológica. Y a pesar de estar en casa recluida, tenía estrictamente prohibido acercarse a la habitación de su padre a menos que él lo deseara. El conde se había dado cuenta de que esas mujeres que no eran su familia se preocupaban realmente por él, mientras la mirada de su hija gritaba que era culpable. Le daba gusto saber que las personas a las que solo alimentaba eran tan agradecidas. Para él eso era suficiente. Caín pensaba que aunque le pidiera a su padre que testificara a favor de Miel, no lo habría hecho. También creía que era porque Arya y su madre coqueteaban con él. Ahora estaba más decidido en convertirse en la cabeza de la familia y educarla adecuadamente. Miele no se quedaría sin hacer nada. Le envió una carta a Isis. La princesa había escuchado que Miele se había vuelto muy arrogante y era muy atrevida por haberle enviado una carta. La condesa quería darle algunos cuidados a Miele, ya que aún era muy joven. Además sabía que su esposo tenía el corazón roto y por lo que había pasado a Arya quería darle la oportunidad de arrepentirse. Todos creían que era muy benevolente. El conde notaba lo afectuosas que eran, y Caín sabía que no se pondría del lado de su hermana en esta ocasión. Arya aprovechaba para preguntarle por qué no había visitado a su padre últimamente, pues sabía que estaba muy interesado en ser la cabeza de familia, pero al ser un novato no podría con la responsabilidad. Además, así su padre no duraría mucho. También le dice que está preocupada por Miele, pues lloraba todo el tiempo y rompía cosas. Tanto ella como los sirvientes estaban muy asustados. Deseaba saber si era verdad que había tomado alucinógenos aquella ocasión. Como era de esperarse, él se pone muy nervioso y le dice que el príncipe justo se presentaría ese día para realizar la investigación. En ese momento, Asher aparece, y aunque Caín no está contento de verlo, sin embargo, Arya lo recibe con una sonrisa. Al escucharlo, Miele se pone muy nerviosa. Al salir de la habitación, culpa a Arya de todo y le dice que solo pretende ser una noble y no debería codiciar un lugar que no le pertenece.
Pero al verla tan alterada, Arya la abofetea, pues su actitud no es la correcta, y si tanto presume de ser una noble, debería comportarse como una. Cuando la están interrogando, Asher le pregunta si aún está bajo los efectos del alucinógeno. Miele lo niega. Además, dice que no hay prueba de que lo haya hecho, pero la doctora que la está valorando le dice que sí la hay, pues no ha dejado de decir incoherencias, ya que aún continúa con la versión de que Arya y el príncipe estaban en la escena, pero no es así. Asher le pide más detalles de lo que vio, y Miele de nuevo describe lo que vio, pues cree que aunque él finja no saber nada, quien la escuche comenzará a sospechar. Pero al contar cómo el príncipe apareció y después desapareció junto con Arya como algo mágico, pierde toda credibilidad. Creían que no podía distinguir entre el hecho y una alucinación, y ordena investigar a las otras damas que asistieron a su fiesta. Debían ser exhaustivos, pues se trataba de una investigación en nombre de la familia real. Antes de irse, Asher le dice a Miele que de verdad esperaba que alguien creyera en sus alucinaciones. Eso hace que la servidumbre comience a murmurar. La que se comportaba como una dama, en realidad consumía alucinógenos. Ahora también creían que era una mujer malvada que incluso había involucrado al príncipe en eso. Poco después, Miele recibe la contestación de Isis. Caín desea saber qué le escribió, pues en su carta la princesa estaba muy molesta. Resulta que Miele la amenaza con decir la verdad, ya que había guardado sus cartas y no las había quemado como se había ordenado al principio. Sin embargo, Isis le contesta que pronto irá a verla, pero lo que en verdad está planeando es cómo eliminarla. Días después, la princesa envía una sirvienta muy parecida a Miele para reemplazarla. Ella estaba decidida a informarle lo que había visto, pues estaba segura de que el príncipe había usado algún tipo de magia. Debía entregarle esa información para asegurar el éxito de la rebelión. Caín sabía sobre el plan y ayuda a su hermana a escapar. Más tarde, por fin se encuentra con Isis, quien se dirige hacia Croa para casarse. Cuando la princesa le pregunta por las cartas, Miele le dice que no las tiene con ella, pero están seguras, ya que las dejó con su hermano, pues sabía que debía protegerse hasta que la rebelión fuera un éxito y ella estuviera casada con Oscar. Además, le cuenta que todo lo que dijo en el juicio es cierto, y el príncipe ese día apareció de repente y desapareció con Arya. Sin embargo, Isis le dice que si sigue hablando de eso sin tener pruebas, seguirán pensando que ha consumido alucinógenos. Por ende, prefiere que no hable más del tema. Cuando llegan a Croa, nos damos cuenta de que el rey de ese país y con quien va a casarse, Isis, es Rohan. Él era un joven rey que había llegado al trono a muy corta edad, debido a que el antiguo rey había fallecido a causa de una enfermedad. A Miele le parecía apuesto, pero no era del todo de su tipo, mientras Rohan notaba que la sirvienta que acompañaba a Isis, es decir, Miele, era poco común, rubia de ojos verdes, y le recordaba mucho a Arya Punoisis, la presenta como Elle, su dama de honor, y Miele piensa que ahora sí podrá acabar con Arya y el príncipe, pues cree que ellos no han ido a ese lugar. Le dice al rey que debe decirle algo, pero Isis la calla inmediatamente. Una vez a solas, le recuerda que solo está ahí como una criada y no debe actuar por impulso. Ha sido muy afortunada de que el rey decidiera escucharla más tarde. Ahora Miele sabía que la princesa no confiaba en ella y solo deseaba sobrevivir. Creía que su escudo ahora debía ser Rohan. A Rohan le parecía interesante lo que la sirvienta quería decirle y sabía que la fatal debilidad de Asher era el impedimento de esa rebelión. Observamos que Vika está con él. Más tarde, Miele va a la habitación del rey para hablar y se siente muy avergonzada e intimidada al verlo. Pero sin dudarlo, le habla sobre la habilidad de Asher de teletransportarse a lugares diferentes. El hombre no se ve sorprendido, pero sí desea que la criada le cuente todo, y ella comienza a narrar que trabajó con un conde, el cual fue lanzado por las escaleras y vio claramente cómo el príncipe apareció y desapareció con la señorita Arya. Rohan le pregunta si es el caso de la hija que trató de eliminar a su padre, y recordaba que la culpable tenía otro nombre. Ella le dice que Miel es inocente y sabe que es algo difícil de creer, pero esperaba que él la escuchara. El rey le pregunta a Vika qué piensa. Para él tiene sentido, pues tenía el sentimiento de que el príncipe se movía extrañamente rápido. Rohan cree que puede haber algo de lo que no tenga conocimiento en el castillo imperial. El rey gusta de Miele y la invita a comer al día siguiente. Eso la emociona mucho, pero al día siguiente no comerían solos. Isis y Vika están con ellos. Durante la comida, Rohan le solicita a Isis que le regale a su sirvienta, pues le gusta mucho. Ella sin pensarlo accede, pues ahora Miele ya es inútil para sus planes. Además, nos enteramos de que hace años su padre había tratado de eliminar al príncipe, pero este huyó a Croa salvando su vida. Después de eso decidieron mantenerlo con vida siempre y cuando Croa no interfiriera. Ahora cree que cuando se vuelva emperatriz cambiará eso para poder gobernar el imperio.
Mientras piensa eso, cree que quizás sea cierto que pueda usar magia, pues de otra manera no hubiera podido llegar hasta ahí sin problemas. Pero al reflexionarlo bien, cree que eso es imposible. Además, observa cómo se burlan de Miele, pues a pesar de que el rey es muy joven, es una serpiente muy astuta. En eso le recuerda a Vika el trato que han hecho. Pero al mencionarle al rey el matrimonio nacional con Isis, él se niega, pues no sabe de qué están hablando. Algo que deja helados a los involucrados, pues habían entendido que se casarían para que la princesa pudiera tomar el trono. Rohan supuso que solo estaba de vacaciones y por ende tenía tanto equipaje. Isis estaba molesta, pues todo estaba pactado, pero ahora el rey no deseaba el matrimonio. Sin embargo, sí pensaba atacar el imperio. Podían casarse después de eso. En ese momento llega el marqués Piest. Él es el principal apoyo del rey porque ha brindado una gran cantidad de soldados, los cuales ya han sido enviados al imperio. A Isis le parece extraño que siga siendo marqués a su edad. Cree que quizás se deba a que no tiene hijos y por ende no debe tener a quien heredar el título. El rey explica que al infiltrar numerosos soldados en el imperio, gradualmente ocuparían el castillo, siendo esta siempre su meta principal. El marqués confirma disponer de 10.000 soldados, habiendo duplicado las tropas de apoyo. Miele se regocija, pues sus crímenes serían perdonados si el rey tomaba el imperio. El coste de mantener tantos soldados infiltrados no sería bajo, pero lo primordial era alcanzar el éxito. Isis se prepararía para regresar y reunirse con los soldados, acompañada por el marqués, quien tiene sus propios objetivos en el imperio. Por otra parte, Arya y Asher descubren la huida de Miele, conscientes de que seguiría a la princesa. Arya había facilitado su escape, sabiendo que los aristócratas también apoyarían a Isis. Se rumoreaba que había ido a Croa para casarse. Asher comprendía que se trataba del matrimonio nacional y que se opondría al imperio uniéndose a Croa. Una guerra se aproximaba, pero no había motivo de preocupación, pues todo formaba parte de su estrategia. El príncipe sabe que Isis pronto llegará al imperio con soldados de Croa disfrazados de civiles, quienes se dispersarán en las mansiones nobles, preparándose para el día del enfrentamiento. Arya percibe por la actitud de Caín que él los aceptará. Asher le asegura que no debe preocuparse, pues el plan se logró gracias a ella, aunque por el momento no puede revelarle más detalles. Arya confía plenamente en Asher. Sabe que tiene algo importante preparado, pero no indagará, pues cree que el amor no implica compartirlo todo. Le resulta entretenido esperar y observar los acontecimientos. Menciona la ausencia de Miele, y la condesa sugiere que quizás no regresará al imperio por su inmadurez. Caín se irrita y se retira, y cuando Arya le desea la recuperación de su padre, él responde airadamente que puede manejarlo todo solo, como jefe de la familia Rocente, aunque realmente es ella quien ha estado trabajando diligentemente. La condesa menciona que se limitará a cumplir sus deberes como esposa, mientras todos las consideran amables. Tanto madre como hija aprovecharán para apropiarse gradualmente de la fortuna de los Rocente. Después de todo, es natural que esa familia rechace a quienes les estorban. Otro día, numerosos visitantes llegan a la mansión. Caín los presenta como sus invitados y ordena a los sirvientes atenderlos adecuadamente. Arya reconoce que son los soldados mencionados por Asher, pero nota que su comportamiento difiere de los alojados en otras mansiones. Estos son más sosegados y se inclinan ante ella. Supone que esto se debe a su relación con el príncipe y su posible deseo de no interferir en sus planes. Ha observado que en otras mansiones los soldados se han vuelto más exigentes y derrochan más de lo previsto, posiblemente parte del plan de Asher, por lo que decide contribuir y aprovechar para perjudicar al conde simultáneamente. Los reúne y explica que, aunque ni ella ni su madre son propietarias de la mansión, siendo invitados de su hermano, es su responsabilidad asegurar su comodidad, por lo que organizará un banquete nocturno. Así sucedió, y Caín no pudo objetar. Arya sabe que él no advertirá los gastos por desconocer los activos del conde. Las criadas están exhaustas de tanto lavar y la comida escasea por el alto consumo. Arya autoriza la compra de más ropa de cama y víveres para aliviar su carga, enviándolos a un establecimiento de alta categoría en el que ha invertido, beneficiándose así de los gastos del conde. Su objetivo es destruirlos sin que tengan la oportunidad de levantarse de nuevo. Mientras tanto, el marqués Piest buscaba a alguien, pero se alegra de no encontrarla en el burdel. Vika sabe que busca a una mujer para su hijo Chloe, y que el príncipe heredero encontró a una joven muy parecida a él, presumiblemente la hija de Chloe. Solo el rey Rohan sabía que cuando Chloe fue desterrado, su verdadero padre, el marqués de Piest, lo acogió. El marqués le pregunta cómo se enteró sobre Chloe. Vika le dice que ha investigado para ayudar al príncipe, pero únicamente está interesado en observar cómo reaccionarán los aristócratas cuando descubran la verdadera identidad de Arya,
después de haberse burlado tanto de ella por su aparente pobreza. Solo por ese motivo estuvo dispuesto a apoyar al príncipe. Más tarde, los hombres llegan a la mansión del conde con el pretexto de visitarlo después de su incidente. Cuando el marqués ve a la condesa, se da cuenta de que es tal como su hijo la describió. Lamentablemente, había tenido que abandonarla tal como su padre lo hizo con él, pero quería encontrarla. Vika presenta al marqués y finge tener hambre, pues era una forma de poder ver a Arya. Cuando el joven llega, le parece extraño ver que esté visitando a su padre, pero luego cree que debe ser parte del plan del príncipe. Mientras tanto, el marqués la observaba detenidamente, pues era muy parecida a su hijo. Después de la cena, Vika lleva al marqués con Asher. El señor deseaba saber cómo supo él sobre Arya, pues el único que conocía la historia de su hijo era el rey Rohan. Asher le dice que Frey fue quien descubrió a Arya. El marqués se sorprende de que justo alguien de la familia real haya encontrado a su nieta, y le pregunta cómo ha estado, pues después de todo fue por él que la familia real colapsó, pero le alivia saber que Frey se encuentra bien. Asher le cuenta lo que pasó la vez que Arya se reunió con Frey, y sabía que una persona poderosa no puede desaparecer tan fácilmente. Finalmente, y después de toda la información reunida, aparecieron el marqués y Chloe. El marqués les cuenta que Chloe siempre extrañó a Apple, el nombre con el cual era conocida la condesa cuando era prostituta. El día que Chloe se enteró de que su padre no era su verdadero padre, se sorprendió tanto que salió corriendo. Unos mafiosos, al darse cuenta de que era un noble, lo arrastraron hasta el callejón de las prostitutas. Ahí conoció a Apple, ella lo consoló mucho. Ese mismo día prometió que la recogería, pero él y su madre fueron deportados al día siguiente. La estuvieron buscando, pero no dieron con ella. Ahora el marqués se siente aliviado de que esa mujer esté bien y cree que Chloe se sentirá feliz al saber que Apple regresará junto con su hija. El príncipe se molesta al escucharlo porque no quiere que Arya se aleje de él. El marqués sabe que Arya ha sido maltratada en el imperio por no tener estatus, pero si decide volver con él a Croa, está dispuesto a tratarla como la heredera del marqués, y será tratada adecuadamente. Asher le hace saber que la señorita no está interesada en esas cosas. Al día siguiente tienen una cita. En el camino le pregunta qué haría si su padre llega a aparecer, pero como era de esperarse, ella no está interesada en nada que tenga que ver con esa persona, pues recuerda que en su vida pasada nunca se interesó por ella. El marqués estaba escuchando todo. Asher le pregunta de nuevo qué pasaría si su padre biológico no se había podido presentar ante ella debido a alguna situación que no se lo permitió. Pero Arya de nuevo se niega a conocerlo. No podría irse y dejarlo solo, jamás haría algo para ponerlo triste. Más tarde, Asher le dice al marqués que él mismo ya escuchó lo que Arya piensa y no puede hacer nada. Entonces el marqués le pide un favor, pues deseaba encontrarse con Apple. Al día siguiente, el príncipe envió una carta haciendo que la condesa se reuniera con él de urgencia. Una vez que están todos reunidos, el marqués se presenta como el padre de Chloe. La condesa se queda inmóvil, recordando cómo ese hombre la dejó prometiendo que volvería por ella y no lo hizo, así que dice no conocerlo. El señor le dice que se conocieron hace 17 años, y posiblemente Arya sea hija de Chloe, pero ella cree que quiere amenazarla con Arya o que quiere burlarse de ella por ser hija de una prostituta. Aunque la condesa trató de negarlo, recordaba perfectamente bien a Chloe y todo lo que le había prometido. Y así como su hijo, otros nobles habían tratado de seducirla. El príncipe le explica a la condesa que el señor frente a ella es el marqués de Piast del reino de Croa. El joven Chloe ha esperado por la condesa por mucho tiempo. El marqués le explica que fue a buscarla para que se casara con su hijo. La búsqueda se había dificultado, pues el imperio se volvió muy cauteloso con el reino de Croa. Sabe que ya está casada, pero por lo menos quería que supiera la verdad. La condesa no podía creer que Arya estuviera conectada con el marqués. El señor le dice que no solo está relacionada con él, sino con la nobleza. Aunque él estaba seguro de eso, debían comprobarlo. Y Asher sabe cómo hacerlo. Esa noche se reúne con Arya para llevarla a un lugar especial. El estanque imperial. Era un lugar místico. El estanque de agua bendita. Le cuenta que el primer emperador, que poseía una habilidad especial, había fallecido en ese lugar creando la leyenda del estanque. Dicen que le dará suerte a la persona que lo toque y le pide que sumerja su mano. Resulta que Arya pudo hacerlo, ya que de no poseer la sangre real, el estanque la rechazaría. Arya nota que la actitud de Asher ha sido algo extraña. Por la mañana le preguntó sobre su padre, y ahora la lleva al estanque imperial. Pero a pesar de eso, ella confía en él. Cuando regresan a la habitación, y una vez que Asher se retira, Arya recuerda que el joven estuvo observando su mano, específicamente el anillo. Sabe que no la llevó a un lugar tan precioso solo para dar un paseo,
así que piensa que el anillo pudo haberse creado para identificar a las personas con habilidades especiales. En ese momento toma el reloj y el anillo comienza a brillar. Quizá el reloj está relacionado con la sangre de la familia real, aunque pronto descarta esa idea, pero está segura que Asher notó algo y por esa razón la llevó al estanque. Además, se fue incluso después de ver la reacción del anillo. Debe pensar que le está ocultando algo, entonces se decide a decirle la verdad. Debido a que se acerca su cumpleaños, en esta ocasión no desea escatimar en gastos. Por ende, le pide a Caín contemplar a las personas que tiene como invitados. Caín, sin preguntar nada, acepta. Está orgulloso de que Arya no pueda utilizar los activos del conde sin su permiso, pero ella sabe que ya quedan muy pocos de esos activos. El día del cumpleaños todos se acercan para agradecer y felicitarla. Están los soldados, los estudiantes de la academia que ha estado apoyando, y toda la gente que la aprecia de verdad. Sin embargo, había algunos aristócratas que ella no había invitado. Estaban ahí por Caín, pero al ser groseros con sus invitados, Arya decide correrlos de la manera más amable, pues esas personas eran tan groseras que incomodaban a sus invitados. Mientras se iban, la insultaban y menospreciaban. Todos sus invitados estaban alegres y no creyeron que la señorita hablara por ellos y los defendiera. Estaban muy asustados. Sin darse cuenta, Sara había escuchado todo y estaba a punto de irse. Pero pronto se dio cuenta por qué Arya se había comportado de esa manera con esos aristócratas, y le dice que estaba muy orgullosa de ella, pues la pobre Sara estaba a punto de irse también. Le entrega su regalo y le agradece, pues fue gracias a Arya que ella por fin pudo cumplir su sueño de ser profesora. Después de un rato, Sara se retira y Arya está feliz de tener al marqués y Sara de su lado, pero pronto se deprime pues el príncipe aún no había llegado. Creía que debía estar ocupado y conforme pasaba el tiempo, Arya se molestaba más y más. Se había preparado mucho para confesarle la verdad y quizá él ni siquiera se tomaría el tiempo de asistir. Cuando estaba a punto de explotar, llegó el susodicho, disculpándose pues su retraso se debió a que no podía elegir el regalo perfecto, pero al final los llevó todos. Arya le agradeció y lo invitó a pasar a su habitación, pues debía hablar con él. Sabía que había estado esperando por conocer todo sobre ella, así que ese era el momento. Él le recordó que, a pesar de todo, siempre estaría de su lado. Una vez solos, Arya no creía tener la confianza suficiente para decirle. No sabía cómo empezar a explicar que había regresado del pasado gracias a un poder que tomó prestado. Antes de comenzar, le dijo que esperaba que no se molestara, pero él le recordó que no se atrevería a hacerla sentir mal. Entonces ella comenzó diciendo que tenía cierta habilidad parecida a la suya, relacionada con el reloj. Al darle la vuelta podía retroceder 5 minutos en el tiempo. Solo podía usarlo una vez y después debía dormir todo el día. Asher se sorprendió y comprendió que eso pasó la vez que viajaban y no se había equivocado cuando vio la luz del anillo. Asher se disculpó, pues le confesó que ya había comenzado a sospechar algo, y le contó que las habilidades de la familia imperial solo se manifestaban en unos pocos miembros de esta. Aunque en el libro de la secretaria imperial se estipulaba que solo el príncipe de la familia la había heredado, quizá el hecho de que ella debiera pagar el precio de usar la habilidad era por no tener lazos sanguíneos directos con la familia real. Pero Arya no creía tener lazos con la familia imperial, así que no sabía de dónde pudo obtener dicha habilidad. Asher se dio cuenta de que la condesa no había hablado con ella, entonces no podía decirle nada aún. También le preguntó si alguna vez tuvo algún arrepentimiento que la hiciera querer regresar en el tiempo, ya que se decía que la situación en la que se manifestaba la habilidad variaba de persona a persona. La de él se manifestó en el momento en que trató de huir de una persona que quiso eliminarlo. Arya recordó lo que pensó en ese momento antes de regresar. Entendió que fue gracias a sus sentimientos que pudo regresar. Él preguntó quién le hizo daño y, ya que solo podía retroceder 5 minutos, quizá ya lo había resuelto, pero Arya le explicó que venía de más atrás. De hecho, ella era mucho mayor que él, casi 10 años más grande. Con eso esperaba que se diera una idea de cuánto tiempo regresó. Él le dijo que por esa razón ella era así con el contacto físico o el distanciamiento. Arya no deseaba decirle que era alguien mayor que engañaba y jugaba con un joven. También le dijo que era por eso que tenía tantas habilidades y todo lo que tenía era gracias al reloj. Sin embargo, en lugar de juzgarla, Asher la entendió. Le explicó que incluso si alguien más tenía el reloj, nadie podía usarlo como lo hacía ella. Para él estaba claro que podía hacer muchas cosas con esa habilidad, y ese reloj era únicamente suyo. Así que no debería tratar de separarse de él. Él solo había usado su habilidad para sí mismo y para ella. Ahora Arya solo esperaba que los sentimientos de Asher hacia ella nunca cambiaran. El príncipe quería saber qué fue lo que la hizo retroceder en el tiempo.
Pero ella no estaba segura de que quisiera escuchar cómo fue una mala persona en el pasado, aunque él no creía que hubiera sido de esa manera. Por otro lado, Rowan llegó con la princesa. Ella le reportó que habían estado batallando un poco con los soldados que habían enviado, pues se habían portado de manera grosera. Día tras día había estado escuchando las quejas de los aristócratas, pero Rowan le dijo que eso era normal, y debían prepararse pues llegarían más. Además, no debería preocuparse, pues le entregaría más fondos, y había decidido tomar el castillo al día siguiente. Aunque ella creía que era demasiado apresurado, él ya había esperado mucho. Isis sabía que a ese paso los aristócratas también caerían ante Croa. En eso, un hombre salió del carruaje, pero se asombraron al verlo, pues era muy parecido a Arya. El hombre no se presentó, solo se disculpó con el rey pues debía retirarse para hacer algo urgente. Poco después, Miele, Isis y Oscar estaban reunidos, e Isis le preguntó a Miele quién era ese hombre que era idéntico a Arya, pero ella no lo sabía. Además, se unió en la cruzada. Miele solo había escuchado que era el heredero de una familia muy importante. Isis no podía creer que Miele fuera tan inútil, pues no se recogía a cualquiera cuando te diriges a la guerra. Miele se retiró y la princesa no podía creer que el rey la hubiera escogido siendo tan estúpida. Oscar le dijo a su hermana que era muy extraño que los planes hubieran cambiado de repente. Les habían solicitado la firma de compromiso a los aristócratas, pero Isis le explicó que era normal, pues con eso comprobaban la relación de confianza antes de que sucediera algo. Isis ya no podía dar marcha atrás. La aristocracia la había apoyado como la futura emperatriz en nombre de su padre. Si ella se convertía en emperatriz y él en duque, nadie podría superar a su familia, incluso si el rey no se casaba con ella. Él aún podía convertirse en duque, a diferencia de ella que perdería toda la confianza de la aristocracia. Ahora debía irse y disfrutar de la última cena al lado de un rey muy relajado. Oscar se disculpaba por no ser suficientemente bueno. Ella sabía que su hermano era suficientemente bondadoso como para distinguir las cosas vulgares. Pero si era un noble, debía ser más descarado que los demás. En la mansión Rocente, la condesa deseaba hablar con Arya. Le preguntó qué pensaba de tener un padre. Arya creyó que ya había conseguido una pareja nueva para casarse, pero la madre le explicó que no era eso. Quiso decir qué pensaría si su verdadero padre volviera, pero Arya estaba completamente desinteresada. La joven se preguntaba por qué ahora que se acercaba su mayoría de edad, todos estaban interesados en eso. Entonces creyó que había alguien que estaba diciendo que era su padre biológico, y le preguntó qué era lo que estaba pidiendo. ¿Custodia? ¿Propiedades? ¿Qué le estaba pidiendo? Pero la condesa solo quería saber qué pensaría, pues estaba preparándose para el divorcio. Arya le dijo que ya no dependían económicamente de nadie, y pronto sería adulta, así que aunque no estuviera interesada en conocerlo, si ella aún estaba interesada en esa persona, no debería preocuparse por ella. Le aconsejaba ir tan lejos como sus sentimientos lo permitieran. Se despidió pues tenía una cita con Asher, pero ahora lo sabía. Cuando la persona que quieres está de tu lado, la vida era distinta. De camino al restaurante, Asher la tomó de la mano y Arya recordaba que cuando él confesó todo, no la juzgó. Al contrario, la comprendió y hasta se molestó por las personas que la maltrataron. No creía que hubiera sido la mujer malvada que le contó, y cuando estaba a punto de besarlo llegaron al lugar, pero ahí se encontraban Isis y Rowan, quien los invitó a sentarse con ellos.